Yo también estoy harto de no ser youtuber. Porque siento que hay muchas cosas que se hablan todo el tiempo que no me representan y otras que sí me representan que no se hablan tanto. Entonces yo hoy voy a hablar de ciertas cosas que siento que no se hablan tanto. Por ejemplo, el usar muchas palabras en inglés todo el tiempo. Porque el español es uno de los idiomas más complejos, más completos y más estructurados. Y usar inglés constantemente desvaloriza un poco la cultura que cada uno de los países hispanohablantes ha construido mediante el lenguaje. Generalmente, si no hay una palabra, la creamos. Y es bien curioso que en Latinoamérica, para una definición, hay diferentes palabras dependiendo de la proveniencia y de la cultura. Entonces me molesta que tengamos que usar palabras en inglés constantemente para referirnos a contextos y problemáticas del día a día más modernos. A raíz de esto, mi problemática en sí no sería el usar palabras en inglés o hablar inglés como tal, sino más bien el que a día de hoy no se hayan creado estas palabras, estos términos en español, que considero que es algo urgente porque no podemos estar hablando español-inglés todo el tiempo con términos como ghostear, love bombing, cringe. Entonces, falta la persona que cree estos términos en español. Otra cosa de la que quiero hablar es sobre la gente rara que hace efectos de sonido al hablar. Hay personas que en su día a día generalmente se expresan con efectos de sonido para contextualizar algo aún más o para hacer un momento un poco más divertido, y que siento que eso no se habla tanto. Por ejemplo, hay personas que cuando cierran la tapa de un lápiz dicen ¡pup! O cuando están recibiendo una noticia que no les parece dicen ¡boo! O celebran diciendo ¡eh! Este efecto o recurso en verdad tiene un nombre y se llama onomatopeya, que es justamente eso: recrear, imitar o representar el sonido de una acción, de un objeto, un sentimiento o un animal. El recurso de la onomatopeya generalmente se usa en los cómics, pero a día de hoy también se usa en el mundo virtual. Llegó para representar un poco o narrar de cierta manera lo que a través de la pantalla no se puede ver. Hasta ya hace un par de años que se trasladó al mundo real y generalmente es un recurso que usa la generación millennial y también la generación Z. Generalmente se usa más en la generación Z. A mí me parece que es un recurso o un efecto que no se habla mucho y me parece bastante verídico, bastante espontáneo, bastante simpático. Y que siento que no se habla mucho. Me gusta mucho, pero siento que destaca más cuando no se abusa de él. Otra cosa de la que siento que no se habla mucho es el mini diálogo que uno tiene respecto a una persona que no está presente. Siento que este recurso no se habla mucho porque es algo complicado de explicar, pero aquí voy a intentar de explicarlo. Este recurso es un mini diálogo que uno tiene con una persona que no está presente. Concretamente, cuando le estás contando algo a alguien sobre una persona que no está, y para contextualizar aún más,
a la persona a la que le estás hablando, te detienes un minuto para dirigirte a la persona de la que estás hablando, que no está, para justamente hacer que se entienda mucho más el mensaje. Generalmente esto puede ser un pensamiento que tuviste o algo que no le dijiste a esa persona de la que estás hablando. Por ejemplo, cuando estás contándole, ¿cierto?, a otra persona que estabas tú hablando en otro momento con otra persona y esa tercera persona dijo algo autohumillante y no se dio cuenta. Entonces tú te quedas en otro plano, no sé, uno podría decir, y yo quedé como, amiga, date cuenta. Es un mini diálogo que tú tienes con esa persona que no está y que probablemente no le dijiste eso o lo pensaste pero no lo dijiste, pero se lo estás contando a una persona que le estás contando toda la historia en general. Entonces es un recurso, un mini diálogo que siento que no se habla mucho y es un fenómeno al fin y al cabo porque no tiene una definición como tal, pero es un recurso que ayuda a contextualizar mucho más lo que tú quieres decirle a la persona a la que le estás contando eso. Te nace desde una confianza. Este recurso en particular yo también lo he visto mucho en la generación millennial, pero aún más en la generación Z. Otra cosa de la que siento que no se habla mucho es el tipo de persona que sabe cuidar plantas. Existe el tipo de persona que desarrolla cierta sensibilidad para interpretar lo que una planta quiere decir. Porque recordemos que la planta no se expresa de manera explícita. Se le pueden secar las hojas, se pueden cambiar de color, puede cambiar de forma, pero la planta en sí no te está diciendo tal cual qué es lo que necesita. Entonces es una habilidad, una sensibilidad que se desarrolla, pero es una característica que no todos tenemos y que hay gente que se le da mucho más fácil que a otra. Ahora bien, respecto al cuidado de una planta, hoy en día uno puede acudir al internet y ver qué es lo que la planta necesita, pero no hay una certeza, no hay una precisión que te indique qué es lo que realmente la planta necesita, y esto varía mucho del tipo, de la especie de la planta. Entonces, ni las aplicaciones del teléfono te pueden ayudar con precisión para poder salvar una planta. Entonces, a mí me surge la duda, a mí como individuo que no sabe cuidar muchas plantas, ¿cuántas plantas se tienen que malograr? ¿Cuántas plantas se tienen que morir para yo poder desarrollar esta habilidad? Pero sí, yo valoro mucho una persona que sabe cuidar plantas porque tiene una sensibilidad, como digo, que no es fácil y que es bastante buena esa habilidad, porque las plantas nos rodean. Una de las cosas que siento que sí se habla un poco más es el interpretar mensajes de texto. Ya, pero a grandes rasgos, ¿cómo uno interpreta un mensaje de texto? ¿Es necesario conocer bien a la persona para no tomarse a personal el mensaje? ¿Para saber interpretar bien un mensaje de texto? Bueno, yo creo que la interpretación de un mensaje de texto tiene dos puntos clave. Y ambos tienen que ver con la predisposición. Por ejemplo, la primera predisposición es la predisposición del momento, que tiene que ver con tu estado de ánimo y tiene que ver con tu exterior. ¿Por qué? Porque si tú estás triste, generalmente puede que se distorsione un poco la interpretación del mensaje de texto, y sumándole el hecho del exterior. Por ejemplo, si tú estás en el metro con mucha gente, con mucho ruido, a lo mejor no vas a tener mucho tiempo de sobrepensar un mensaje de texto y va a ser un poco más fácil interpretar la información.
no vas a ver potencialmente una segunda intención en el mensaje. Y el punto número 2 es la predisposición que tú tengas con esa persona. Por ejemplo, si a ti te molesta algo de esa persona o te cae mal esa persona de plano, potencialmente el mensaje que vayas a recibir de esa persona ya tenga esa intención que tu cabeza estableció, de que va a ser un mensaje a la defensiva, va a ser un mensaje en base al enojo o con otra intención a lo mejor un poco mala, o sientas una especie de rechazo hacia el mensaje. Otra cosa de la que siento que se habla un poco más es de que las personas somos una contradicción andante. Bueno, sacando de lado la ética y la moral, y sin dañar al de al lado, el ser humano está en constante cambio y somos una contradicción andante. Porque hay ciertas personas que no nos conocen de cierta manera, nos condicionan a cierta idealización o cierta característica en particular que cuando no cumplimos potencialmente se diga que somos cambiantes, inestables, inconsistentes o Géminis. Por ejemplo, si te vistes generalmente con colores y un día decidiste vestirte de negro, tienes derecho a hacerlo sin que alguien te diga que le robaste la personalidad a una persona gótica. Un ejemplo muy así. O si dices que eres más de casa y prefieres salir un día. O si te gusta maquillarte todos los días y decides no hacerlo uno. O quieres empezar a probar una comida que dijiste que no te gustaba. Entonces considero que es importante no encasillar a una persona porque nace cierta limitancia y cierto juzgamento, y de cierta manera también distorsiona un poco la visión que tenemos de esa persona. Entonces es mejor no esperar nada de nadie.